tenga la bondad y vamos a la palabra. Ábrala en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Los hermanos que nos colaboraron también con las donaciones para Venezuela, ya está todo listo, ya está todo embalado. Ya el hermano Edgar, la hermana Lisa lo hicieron. Con la ayuda del Señor, ya sería el martes o el miércoles que vamos a llegar a una fundación que nuestro hermano Fernando Durso conoce, queda en Villa Colombia. Ahí lo vamos a llevar. Siempre tenemos una gran cantidad. Gracias de verdad a los que nos colaboraron. Y me gusta la fundación porque ellos van directamente hasta allá donde fue el terremoto y van a entregar las donaciones que han recogido. Así es que Dios los bendiga. A los que con mucho amor sembraron, Dios les bendiga. Porque cuando uno se acuerda de la necesidad del prójimo, cuando uno necesite, Dios también nos va a bendecir a nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:19, y si puede póngase sobre sus pies para que leamos este corto versículo. Primera de Tesalonicenses 5:19. ¿Lo tiene? Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No apaguéis al Espíritu. Ahora cierre la Biblia, vamos a aprendernos un versículo bíblico. Usted le dice: ¿usted es cristiano? Sí. Y si sabe algún versículo, usted diga sí. ¿Cuál? Diga Primera de Tesalonicenses 5:19. ¿Primera de qué? 5:19. ¿Y qué dice, hermano? No apaguéis al Espíritu. ¿Cierto? Si le dicen: pero eso es corto, dígale: pero es un versículo de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Cierre sus ojitos, por favor. Padre precioso y hermoso Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu presencia está en este lugar. Tu Espíritu está en medio nuestro. Tu gloria se mueve donde quiera que haya un hombre o una mujer que te lo pide. Nosotros creemos en ti, Señor, y muestra de ello es que estamos aquí reunidos. Quizás algunos traen cansancio, agotamiento, problemas, pero dijeron: yo quiero ir a la casa del Señor a recibir tu palabra. Y yo te ruego, Señor, entonces que conforme a esto ministres nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denme un aplauso a la palabra del Señor, por favor. Gloria a Dios. Tome asiento. ¿Usted se imagina, amado hermano, iglesia de Cristo, si Dios a través del apóstol Pablo no nos enseña esto? ¿Cuándo entenderíamos nosotros que el Espíritu Santo se puede apagar? O sea, que si Dios no nos hubiera mostrado a través de su palabra que el Espíritu Santo es una persona que se manifiesta como fuego, como aceite, como vino, que se manifestó como paloma, que bajó como leguas de fuego, ¿cómo pudiéramos entender estas maravillas? Simplemente creeríamos, como quizás allá afuera muchas personas crean, que el Espíritu Santo es una fuerza o una energía. Lo que más escuchaba, por lo menos lo que yo escuchaba cuando no era cristiano, era acerca de la oración fuerte al Espíritu Santo. ¿Usted escuchó ese nombre? Oración fuerte al Espíritu Santo. Eso es una falsa doctrina, es una herejía. Sin embargo, era lo máximo que uno escuchaba del Espíritu Santo. Yo poco a poco escuché, le soy sincero y con mucho respeto lo digo, poco a poco escuché del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Nunca escuché realmente del Espíritu Santo, que me hubieran dicho: necesitas que el Espíritu Santo. Nunca me hicieron la pregunta como el apóstol Pablo cuando llegó a Éfeso y preguntó, le dijo: ¿ustedes han sido bautizados por el Espíritu Santo? Y la gente le dijo: no sabemos de qué nos estás hablando. ¿Cómo así ustedes no saben del Espíritu Santo? Y ellos dijeron: no. Entonces, ustedes fueron bautizados, ¿por qué? Dice: por el bautismo de Juan. Entonces él les dijo: bueno, el bautismo de Juan es para arrepentimiento, pero ustedes necesitan el bautismo del Espíritu a través de Jesús. Entonces ellos dijeron: lo queremos. Y entonces fueron a bautizarse, fueron a las aguas, que es lo que vamos a hacer este próximo domingo: ir a las aguas, vamos a ir al río a bautizarnos. Y Pablo impuso sus manos sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron nuevas lenguas y cosas maravillosas
ocurrió en la vida de cada uno de los creyentes. Eran 12 personas las que estaban ahí reunidas cuando el apóstol Pablo les predicó acerca de esto. Lo que quiero tocar o centrarme en esta mañana, en el nombre de Jesús, es acerca de esto. ¿Qué significa apagar el fuego del Espíritu Santo? ¿Y de qué fuego está hablando? No sé si usted puede acompañarme un momentico a Jeremías, capítulo 20, tenga la bondad. Vamos a leer juntos Jeremías, capítulo 20. Y vaya al versículo 7. Algo va a pitar por ahí, mi hermanito. ¿Ya pitó? Ok, Jeremías capítulo 20, ¿lo tenemos? Ahora vaya conmigo, por favor, a el versículo, Jeremías 20, versículo 7, tenga la bondad. Dice la palabra, vamos a leer la palabra. Dice Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Versículo 9: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un, ¿qué? Fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no lo pude. Cuando Dios llama a Jeremías, lo llama para que sea un profeta y lo pone en un momento muy tenso que estaba viviendo el pueblo de Israel, y todo lo que el profeta anunciaba era calamidad. Arrepiéntase porque viene esto, viene destrucción, viene Babilonia, viene Nabucodonosor, van a ser cautivos, y todo lo que anunciaba era malo, malo, malo. Y entonces cada vez que él anunciaba algo, lo golpeaban, lo apedreaban, lo metían en una cisterna. Es decir, sentía afrenta por el servicio que estaba ministrándole al Señor. Y él muchas veces dijo: yo no quiero más esto, Señor, yo no quiero seguir sufriendo, yo no quiero que me maltraten, yo no quiero que la gente hable mal de mí, Señor, yo quiero hacer las cosas buenas, me esfuerzo por hacer las cosas buenas, pero la gente no es agradecida, solo hablan mal y me maltratan. Sin embargo, dice él, había algo metido dentro de él como un fuego ardiente, que cuando él decía: no voy a hacer, no voy a seguir, no voy a avanzar, no quiero más de ti, ese fuego ardiente lo detenía y decía: no te puedes separar de mí. Ese fuego ardiente, ¿quién era? El Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia menciona al Espíritu como ese fuego, algo, una llama, algo que te impide renunciar y que te da las fuerzas para seguir adelante a pesar de lo que esté pasando y lo que esté viviendo. Pero hoy quiero centrarme un poquitico, yo entiendo que usted conoce algo de esto también. Es cómo apagamos ese fuego, por qué ese fuego se apaga. Y si leyéramos acerca de muchos avivamientos, nos sorprenderíamos al ver la cantidad de sitios, lugares, épocas, de historias que hay de avivamientos, grandes avivamientos. Avivamiento en Almolonga, en Azusa, en Gales, diferentes avivamientos, muchísimos, pero son un resto. Y cada uno de ellos, uno duró 1 año, otro duró 5 años, otro duró 10 años, otro duró 1 mes, otro duró 2 meses. Y la pregunta que surge frente a esto es: si se produjo ese fuego, si se produjo ese cambio en la vida de una persona y después fue algo comunitario, corporativo, ¿qué lo apagó? ¿Qué ocurrió? Y es de lo que hoy quiero hablarles, pero no voy a terminar hoy, esto lo vamos a compartir en la vigilia, pero quiero que entendamos algo, y me remito a esto que vivimos nosotros en Cali. En el año de 1996, ¿cuántos ya habían nacido? 1996, la ciudad de Cali estaba siendo golpeada muy fuertemente por el narcotráfico, muy fuertemente. En Medellín estaba el cartel de Cali con Pablo Escobar, pero aquí en Cali, aunque de pronto nosotros no nos dimos mucho cuenta, fueron unos sectores, sobre todo en el sur, se dieron cuenta. La familia Rodríguez, ¿cómo llaman ellos? Rodríguez Orejuela, ellos crearon un gran emporio. Dicen que tenían más de 1,200 propiedades aquí en Cali, pero no cualquier propiedad.
eran mansiones, 1.200. Y comenzó una lucha entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Ustedes, los que tenemos un poquito de más añitos, entendemos de lo que estamos hablando. Entonces ocurrió algo, y es que las iglesias trataron de hacer algo para bendecir la ciudad, porque había mucha muerte, había mucha desgracia, muchas bombas, mucha delincuencia. Había más dinero, sí, había más fluidez de efectivo, se veía en la ciudad, porque pues el narcotráfico era el que estaba gobernando en aquella época en una gran magnitud nuestra ciudad. Entonces las iglesias trataron de unirse. Escúcheme que lo que voy a decir es muy importante, y si aquí hay alguien de peso espiritual o que lleva tiempo en el evangelio y que ha conocido de pronto los pastores o el mover de los pastores en la ciudad, me dará la razón. Se intentó hacer algo por la ciudad, pero escúcheme, fue imposible, porque en Cali, hablo de Cali, la ciudad donde yo vivo, hay algo que ahora nuevamente se ha despertado. Bueno, hace algunos años ha tomado mucha fuerza, y es que en Cali hay un espíritu muy fuerte. En Cali operan varias fortalezas: espíritu de violencia, de drogadicción. Ustedes entienden un poco de esto, ¿no? En el mundo espiritual hay fortalezas, hay principados, hay gobernadores. Entonces hay ciudades que tienen un gobernador. Hay algunas partes donde lo que más se ve es la prostitución, donde más se ve el desorden sexual, otros es la violencia. Aquí se ve de todo, pero lo que más pesa es la violencia y la drogadicción. Como también existe lo que conocemos en el mundo espiritual como la línea ley. ¿Qué son las líneas ley? Usted ve un lugar, usted ve donde hay un motel y usted ve para allá puros moteles. Eso es una línea ley. Es algo que nosotros no entendemos, pero espiritualmente están consagradas para moteles. Aquí en esta transversal hay una línea ley de drogadicción. Usted ve aquí indigentes, personas drogaditas, pero usted ve para allá sin que nos demos cuenta, porque están escondidas jíbaros, casas de donde venden drogas. ¿O no, hermana? Que vive por acá. Eso se llaman líneas ley. Donde la iglesia estaba en la 15, era una línea ley de prostitución, porque donde estábamos nosotros fue un lugar donde había prostitución, y todo eso para allá eran puros locales, discotecas donde se movía la prostitución. Eso se llama línea ley. Entonces en Cali, aparte de que hay algo, yo nunca he escuchado esto me lo reveló el Espíritu Santo, nunca lo he escuchado en una predicación ni lo he leído. Hay algo que se mueve muy fuerte, y es un espíritu de división. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces la iglesia trató de unirse, pero esa fortaleza del principado y la falta de oración de una iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, pues no logró destruir eso. Entonces no hubo una unidad. Sin embargo, Dios en Bolivia estaba preparando un hombre que se llamó ¿cómo? Julio César Ruibal. Julio César Ruibal, un boliviano, un joven que a la edad de los 12 años conoce de Cristo, a los 19 tiene el llamado. Es un hombre que viene una buena familia. Papá lo mandó a Estados Unidos a estudiar medicina, pero él no quería nada de esto. Él lo hacía solo por aparentar, a un joven loco. Y entonces un día cuenta la historia que vio a una mujer que pasó con una mochilita como boliviana. Entonces él, en su mal inglés, le trató de preguntar: ¿tú eres de Bolivia? Y ella le entendió mal. Ella era una gringa, le entendió mal. Entendió que le había dicho: ¿tú eres creyente? Algo así. Eso lo habla la historia y menciona las palabras, pero pues yo no sé decirlas. Entonces ella le contestó: yes. Pero ella está diciendo: yo soy creyente. Y él estaba preguntando: ¿tú eres boliviana? Entonces ella le dijo: yes. Entonces comenzó como una especie de amistad. Entonces ella le dijo: yo quiero, en su idioma, yo quiero que conozcas del Dios que tengo. Y lo llevó entonces a una reunión en Estados Unidos, donde estaba la hermana Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman fue una mujer llena de la pasión por el Espíritu Santo, una mujer que fue amiga del Espíritu Santo, que Dios la ha usado de una manera extraordinaria. ¿Cuántos han escuchado de Kathryn Kuhlman? Kathryn Kuhlman, ¿saben qué me gusta de esas historias? Yo a veces he pensado que soy tan pequeño como persona que no voy a lograr esas grandes cosas que a veces leo de los avivamientos. Pero cuando me doy cuenta que Dios se glorificó en personas frágiles como yo digo: si lo hizo con ella o lo hizo con él, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con Yara, lo puede hacer con Harold, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Kathryn Kuhlman fue una mujer tan usada por Dios, pero se enamoró de un hombre casado y se fue a vivir con ese. Es decir, ella llegó a ser la amante, dejó el ministerio, el mundo se le vino encima, la iglesia le cerró las puertas. Claro, pues fue una mujer que abandonó lo que Dios le había entregado. Estuvo varios años con ese hombre que no era su esposo, era esposo de otra mujer.
Y entonces llegó un momento en que Dios la confrontó y ella dijo, es cierto, entró en razón como el hijo pródigo y dijo, no, yo me arrepiento de esto. A pesar de que amaba a ese hombre, lo dejó, le pidió perdón al Señor, comenzó un proceso de restauración y Dios vuelve y la levanta con una unción mucho mayor. Esa mujer predicaba y la gente allá afuera caía bajo el poder del Espíritu Santo. Ya no había llegado y ya la gloria de Dios estaba descendiendo. No era ella, era el Espíritu Santo que se movía a través de una mujer que lo amaba profundamente. Por eso nuestro anhelo aquí en la iglesia de que nos enamoremos del Espíritu Santo. Mi mayor anhelo como pastor es que usted y yo podamos conocer al Espíritu Santo y nos dejemos de ser religiosos, porque la religión nos ha matado. El religioso es el que viene cada 8 días, pero como entró, volvió y salió. Pero el Hijo de Dios cada vez que viene sale abastecido, lleno del fuego del Espíritu Santo. El religioso es como aquel que va a una gasolinera, se para cerca donde está el tanque de gasolina, abre la ventanilla, le hunde la palanquita para que se abra la tapita de la gasolina. Y cuando el gasolinero o el de la, ¿cómo se llama? El bombero, como sea, le dice, ¿cuánto? Le dice, no, nada. Entonces el Señor le tapa otra vez y arranca y se va. Estuvo en la gasolinera y no llenó de gasolina el vehículo y por allá lo dejó tirado. No, el que comprende el poder del Espíritu Santo es como aquel que va a la gasolinera y le dicen, ¿cuánto le he hecho? No le dice, écheme 5,000 pesitos, écheme 10,000 pesos. No, le dice, lléneme el tanque. Y cuando la pistola se dispara a 140, 150, le dice, aquí es lleno, dígale, écheme 10,000 pesos más. Pero eso puede que lo dañe, eso no daña nada, eso, échemele porque yo necesito gasolina. Así tiene que ser el que viene a la iglesia a recibir el poder del Espíritu Santo. Dame más de tu presencia, Señor, porque yo quiero algo nuevo para mi vida. El Espíritu Santo es real. Entonces Kathryn Kuhlman se levanta y Dios la usa tremendamente. Una de las mayores frases que yo siempre he reconocido, las he dicho muchas veces acá, y varias personas le he escuchado que la repiten y me alegra mucho, es que ella en un libro que escribió varios libros. Uno de los libros ella colocó: cuando yo esté en el cielo no podré decirle, Señor, fui la mejor, porque mentiría, pero sí podré decirle, Señor, fui una de las que más lo intentó. Todos los días lo intentaba, y usted y yo todos los días tenemos que intentarlo. Dios la está usando en Estados Unidos, y entonces llega un jovencito de Bolivia llamado Julio César Rival, invitado por una compañera que tuvo un malentendido. Y cuando él va a esa reunión es escéptico, porque a él le gustaba el yoga, le gustaban las ciencias de meditación trascendental. Llega a eso escéptico y Dios lo sana. Él tenía problemas en su visión, usaba unas gafas muy de esos vídeos gordísimos, y Dios lo sana. Y dices, wow, ¿qué es esto? Él aún no había recibido a Cristo, pero Dios lo sanó. ¿Pero por qué, pastor, si no recibió a Cristo? Porque Dios no se mueve en medio de lo cuadriculado, porque Dios sana al que quiere y se mueve con el que quiere. Y ese hombre fue sanado. Al otro día él vuelve a la reunión y estaba totalmente lleno a reventar el auditorio. La gente quedó afuera. Dice la historia que había más de 4,000 personas afuera. Entonces él llega y dice, ay, al segundo día él dice, ay, no, pero qué pesar. Y el Espíritu Santo le dice, qué pesar, no. Le dice, pregunta si hay alguien enfermo en este lugar. Él dijo, ¿qué? Pero ¿quién me está hablando? Decía, pregunta si hay alguien enfermo en este lugar. Y ese era un loco de esos que se aventuraban. Eso tenemos que ser nosotros así, es que si Dios nos habla, no digamos, ¿será que sí? Necesito confirmación, que el pastor me lo diga, que el burro hable, que la pierna me diga. Si usted siente que Dios le dijo, hágalo, si es algo bueno. Entonces él consiguió una sillita, se para en la silla y pregunta que si hay alguien enfermo en este lugar. La gente iba a ver a Kathryn Kuhlman, y entonces la gente lo miraba, lo despreciaba. Cuando un anciano por allá dijo, sí, yo estoy enfermo, ore por mí. Y él levantó su mano y oró por él, y el Señor lo sanó inmediatamente. Entonces todo el mundo comenzó a decir, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Fue tanto que los ayudantes o colaboradores de Kathryn Kuhlman fueron y le dijeron, Kathryn, allá afuera hay un hombre que está orando y la gente se está sanando, ¿qué hacemos? Le dijo, déjalo, porque el mismo Dios que está en este lugar es el que está allá afuera sanando, déjalo. Y Dios, a partir de ahí, Dios comenzó a usarlo. Vuelve a Bolivia, comienza su preparación, y Dios le dice a Julio César Rival, escúcheme lo que estaba pasando en Cali. Dios le dice a Julio César, Julio, ve a Cali. Él no sabía por qué tenía que venir a Cali, él no sabía cuál era el propósito de venir a Cali, pero Dios le dijo, ve a Cali. Cuando él viene a Cali,
y se entera, ya era un evangelista, ya era reconocido, realmente fue reconocido allá en Bolivia, llenaba estadios, el gobierno le prestaba los estadios para que él hiciera campaña. Fue un momento que Dios lo levantó rapidísimo. El fuego que cayó en el corazón de ese hombre era increíble. ¿Cuántos quieren de ese fuego? Yo anhelo eso, pero hay que pagar un precio por ese fuego. Entonces él va a Cali y entonces comienza a reunirse con los pastores de la iglesia de Cali, con Admisé. Yo he ido a Admisé y resulta que él comenzó a ir a Admisé y comenzó a ver tanta oposición. Él decía, hagamos esto, y ¿qué no? Entonces el pastor de una iglesia decía, no, y el otro decía, a mí me parece, a mí me mostró el Señor, no, a mí me parece que es diferente. Los eternos problemas, que no sé si ocurren en otra ciudad, pero aquí en Cali son muy marcados, los eternos problemas. Yo no voy a esa vigilia, ¿por qué? Porque el pastor de allá tiene grupo de danza y la danza es del diablo. ¿Y usted por qué no va? Porque el de allá no tiene danza, y entonces el que no tiene danza no tiene el fuego del Espíritu Santo. ¿Y por qué no tienes con esta? No, porque el pastor de ahí nunca usa corbata, y un pastor sin corbata es una deshonra. ¿Y usted por qué no va allá? Porque ese mantiene todo emperigollado, con corbatado, es muy orgulloso. Todo siempre le gusta que la gente lo adule, yo no me junto con él. Y eso comenzó a ocurrir. Entonces Julio César se disgustó y dijo, es imposible trabajar con ustedes, y se fue. Cuando él se va, él ya se había casado. De hecho, la esposa vive aquí en Cali y ellos fundaron un colegio que se llama, ¿cómo, Víctor? Eclesía. Eclesía se llama ese colegio, existe, y la esposa de él vive todavía, y sus hijos. Entonces cuando él sale, el Espíritu Santo le habla y le dice esto, escúcheme, le dice esto: tú no tienes derecho de enojarte. Es que mire que cuando uno sirve a Dios y quiere ser usado por Dios, uno pierde muchos derechos. Eso no es que yo quiero ser usado, pero yo quiero hacer lo que me dé la gana conmigo, no. Y le dijo a Julio, dijo, tú ya no tienes ese derecho de enojarte, ve y pídeles perdón. Entonces el pastor dice, wow, pero él humildemente va y le dice a los pastores, perdónenme, me he equivocado, yo les pido perdón, volvamos a intentarlo. Entonces se reunió Julio César Rivalvo con el pastor Randy Macmillan, su esposa Marcela, de la iglesia Comunidad de Fe, Comunidad de Fe, que se encuentra a diagonal del estadio Pascual Guerrero. Otros 2 o 3 pastores se unieron y comenzaron a hacer una guerra espiritual estratégica en la ciudad de Cali. Cogieron el mapa de Cali y comenzaron a decir, este sector está tocado por esto, este está por esto. En la parte oriental, que es donde estamos nosotros, está inundado de espíritus de drogadicción, de muerte, de robo, de violencia. Otra cosa se ve en Ciudad Jardín, otra cosa se ve por acá, y comenzaron estratégicamente a dividir la ciudad y a decir, usted va a orar por esto, usted va a orar por esto, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y comenzaron a orar. Entonces hicieron una invitación y fue a la primera vigilia unida, 1996, Estadio Pascual Guerrero. Algo que nunca se había visto en Cali y ni mucho menos en Colombia entera, y era que todo el estadio se llenó. Yo no sé en ese momento cuántas personas caben en el estadio Pascual Guerrero, pero en aquella época le cabían 55,000 personas, y 55,000 personas fueron a la primera vigilia unida que hubo en el estadio. Algo comenzó a ocurrir ese día, la noche, no recuerdo la fecha exacta, ese día de la vigilia fue la única noche donde no se registró un solo homicidio en Cali, donde aproximadamente en aquella época eran 15 homicidios en la ciudad de Cali. Y yo siempre he dicho 15, pero los que registran, porque los que quedan por ahí tirados, que nunca los encuentran, o los tiran a alcantarillas o al río Cauca, usted sabe de qué le estoy hablando. O que por ahí se encontró un dedito y por ahí se le encontró una uñita, y usted sabe de qué le estoy hablando. Eso se ve en nuestra ciudad. Comenzó un despertar espiritual. Comenzó la iglesia a unirse. Es más, la iglesia donde yo nací, Catedral del Amor, que el pastor era un poco escéptico a esto, a él no le gustaba reunirse con los pastores porque él tenía otra posición. Esas eternas divisiones que tenemos, que yo no creo, es que este habla mucho del Espíritu Santo, es que este yo no sé qué, y que yo soy solo Jesús. Esas divisiones, él hacía parte de eso, pero dijo, vamos a unirnos. Entonces convocó a la iglesia, comenzó a prepararla, habló con un amigo que se congregaba allá, que él manejaba un helicóptero, el capitán, se me olvidó, y comenzamos a unirnos con la iglesia y a ungir la ciudad con aceite. ¿Cuántos recuerdan esto? Pocos. Miren lo que ha pasado, es que esto no ha sido de gratis. Y comenzamos a ungir la ciudad.
Habían buses que las iglesias contrataban y en los buses comenzamos a darle vueltas a la ciudad, vueltas. Y yo le doy gloria y honra al Señor porque fue en ese avivamiento donde yo conocí de Cristo. Fue en el año 1996 donde yo fui seducido por el Señor y entré a una iglesia. Y comencé a participar de todo esto sin entender. Yo lo único que me acuerdo es que cuando íbamos en los buses, ellos iban reprendiendo: fuera, fuera, espíritu, y fuera. Yo iba mirando así y me decía: cierre los ojos que se le entra el demonio. Y yo cerraba mis ojitos. Yo, ay Dios mío, que eso se acabe rápido. Y hubo una primera vigilia y yo fui a esa vigilia solito, hermano. Pero las alabanzas, la gloria de Dios, la unidad, eso fue algo glorioso. Lo que era una vigilia, que era desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, usted se sentía que habían pasado 2 o 3 horas, no más. No como cuando usted a veces siente que el culto comenzó a las 8 y son las 11 y usted dice: uy, pero como que han pasado como 1000 horas, ¿a qué hora es que acaba esto? No, eso era algo tan extraordinario. Y comenzó Dios a moverse. Y comenzó Dios a permitir que cayera el narcotráfico, capturando a los hermanos Rodríguez Orejuela. Cayeron 6 de los 7 hombres más buscados en Colombia. Comenzó Dios a glorificarse. Venían de otros lugares a verificar qué es lo que estaba pasando en Colombia. Las iglesias comenzaron a crecer. Aquí una iglesia que se reunía en un lugar por ahí por el puente de donde está el rancho de Jonás, donde ahorita está la iglesia Avivando el Fuego. Ahí se reunía un pastor en una iglesia y comenzó un despertar espiritual en esa iglesia y a crecer y a crecer. Tuvieron que alquilar un lugar mucho más grande allá en Coscos, por la autopista, allá al sur. Y comenzó a crecer. Nunca se había esto en la ciudad. Siempre solamente se ha celebrado un culto y esa iglesia comenzó a celebrar 6, 7 cultos cada domingo porque la cantidad de gente era impresionante. Muchas iglesias comenzaron a crecer, a avanzar. La gente hablaba de Cristo, los niños hablaban de Cristo. Comenzó un despertar bonito. No era un avivamiento pleno, pero era un despertar espiritual que Dios estaba trayendo a la ciudad. El fuego se estaba encendiendo y comenzó a ocurrir cosas maravillosas. Pero, diga conmigo, pero algo ocurrió. Y cuando ya el avivamiento iba a llegar a su máxima potencia, el esplendor, ¿a qué le llamo yo eso? Yo le llamo un avivamiento a esto. Hay iglesias grandes, sí. Hay iglesias donde el Espíritu Santo de Dios se mueve, sí. Hay iglesias donde la gente recibe sanidad, sí. Pero un avivamiento es cuando la iglesia sale de las 4 paredes y hay transformación social. Yo le llamo avivamiento al mover del Espíritu Santo que es tan fuerte en un lugar que provoca que la comunidad que lo rodea sea tocado por el Espíritu Santo. Almolonga fue un sitio de muerte, adoraban una deidad. Un hombre comenzó a clamar, viene el fuego del Espíritu Santo. Almolonga es consternada por el poder de Dios. Los borrachos ya no, al principio todos los días cuando uno se levantaba se tropezaba con los borrachos. La gente ya no quería tomar, las prostitutas tuvieron que renunciar a eso, las cárceles tuvieron que cerrar porque todo mundo quería glorificar el nombre de Jesús. Los niños hablaban en lenguas, las iglesias eran llenas, todas, no unas cuantas, todas. Y comenzó un cambio profundo. Pero lo más poderoso en Almolonga, que usted lo puede averiguar por internet, es que su tierra, que era árida y seca, comenzó a ser una de las tierras más fértiles, dando el producto, las zanahorias, los plátanos, las papas, las yucas más grandes del mundo entero. Tanto que la misma NASA fue a verificar, llevaba la tierra, le hacía análisis y decía: pero es imposible que con esta tierra se produzca esto. Era el poder de Dios en Almolonga. Algo así estaba ocurriendo en Cali. Se hizo una segunda vigilia. Yo no fui a la primera, yo fui a la segunda vigilia. En la segunda vigilia 14,000 personas quedaron afuera. Era increíble. Usted veía en los laterales del estadio, usted no veía Iglesia Anhelo Su Presencia, Iglesia Cristiana de Éfeso, Comunidad de Paz, Iglesia Nazareno. No, nunca, en ningún momento en ese momento de avivamiento se colocó el nombre de una denominación. Los carteles que habían eran: Jesucristo es el Señor, Él es el Rey de Cali, vive Jehová en cuya presencia estoy, Él es Jehová Nisi. Eran las pancartas. Marchábamos por la ciudad, la iglesia unida, como lo vamos a hacer el 2 de agosto. Y todas las arengas y todo lo que se hacía era solo para Jesús. No se hablaba de pastores, no se hablaba de ministerios. No salía ningún pastor en una pancarta diciendo noche de milagros, y sale el pastor así como si él fuera el Cristo. No, era Jesús. Solo
no había internet en ese momento, pues como ahora lo hay, no se transmitía por las redes sociales, no había publicidad en las iglesias, no, era Dios el encargado de que la gente escuchara que Él se estaba moviendo. Y comenzó esto maravilloso, pero hubo una tercera vigilia a la cual yo fui. Y en la tercera vigilia ya había todo un lugar, ejemplo, occidental. Y todo occidental fue encerrado y decía iglesia tal a las naciones. Era mucha gente. Y entonces al otro ya era iglesia tal. Entonces ya 4 iglesias grandes llenaban el estadio. Las pequeñas no tenían convocatoria. Ya la danza no era para todos. Se fue Sandra, que hace parte de la danza. Ya la danza no era para todos. Ya la alabanza no era Él es el poderoso de Israel. No, ya la alabanza eran las canciones inéditas de cada grupo. Se pasó un tiempo de gozo y alegría a simplemente pararnos a escuchar lo bonito que cantaba el ministro y las canciones tan bonitas. Pero esta fue la etapa de lo que pasó en Cali. Y es que comenzó a moverse la política dentro de la iglesia. Pero no la política como ahora, que estábamos clamando porque Dios trajera libertad, sino que era la política el mejor postor. Entonces hablaba al uno. 2 horas llegué a escuchar yo, que invitaban al alcalde, al secretario, al concejal. 2 horas, dándole gran realce a esto. Y comenzó el avivamiento a apagarse. Otra vigilia que hubo, ya no se llenó ni la mitad del estadio. En ese momento la ciudad no llena el estadio todavía. La vigilia que hubo hace poco no lo llenó. Trajeron a un hombre, no la llenó. Hace poco hizo vigilia Bethesda, no lo llenó. Solamente cuando la iglesia vuelva a encenderse, vamos a llenar el estadio. Y esto fue la etapa, es lo que yo viví. Te estoy hablando de lo que yo viví. Llegó un momento en que los pastores de las iglesias más grandes de Cali, yo estoy denunciando esto y les hablo con autoridad en el nombre de Jesús. Y sé que esto no le va a perjudicar la fe a nadie, al contrario, lo va a encender, porque es el propósito de lo que estoy hablando. Llegó un momento en que vino un hombre de Panamá, no sé quién es, no lo he vuelto a escuchar, y llegó con una espadota y llamó: usted pastor de tal iglesia, usted pastor de tal iglesia, usted pastor de iglesia. A partir de hoy, yo como siervo del Dios Altísimo los unjo como apóstoles, apóstol, a los de las iglesias más grandes. Y la orden que este hombre dio de parte, supuestamente, Señor, es que y a partir de ahora a nadie de ellos los van a llamar pastores, porque pastor es un título muy pequeño, dijo él. A partir de ahora lo van a llamar apóstoles. Y se apagó el fuego. La iglesia se dividió. Esta es la hora que hoy día Admise, yo no voy a Admise, son yo no sé cuántos pastores, ¿sabe? Hay una reunión donde hacen convocatorias para regalar Biblias, para poderle dar al nuevo creyente. Vamos, creo que miles a recibir las Biblias. Y en Admise solo van 40, 50 pastores, siempre los mismos. ¿Por qué? Porque eso que se había vencido, que Julio César Ruibal, Dios lo usó para, pero se me olvidó contar lo de él, que Dios lo usó, comenzó a apagarse y el fuego se apagó. Hoy la iglesia, escúcheme, en Cali no está en avivamiento, estamos buscando un avivamiento. Usted dirá: pastor, hable por usted, hable por la iglesia que usted pastorea. No, es que si lo hubiera, Cali sería diferente. Es sencillo, se escucharía lo que el Espíritu, las aguas, el río de Dios se escucharía en la ciudad. Pero creo que está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Creo que está cerca. Entonces la iglesia volvió a caer en la división. Ahora usted escucha que uno hace una vigilia: pastor, vamos a una vigilia. No, yo no voy porque va a estar tal pastor. Terrible. No, yo no voy porque va a pasar esto. Hace uno una convocatoria para un concierto. No, yo no participo de eso por tal cosa. No, esa es la iglesia allá, no vamos a colaborarle porque de pronto, no sé, hay una cantidad de pensamientos tan increíbles que ha provocado que el fuego del Espíritu se apague. Y de eso es que yo quiero hablarles. Julio César estuvo dispuesto a dar su vida por la unidad. Ese pastor de Bolivia, Dios lo trajo, comenzó a provocar esta unidad. Aquí en Cali lo mataron. Ahí lo mataron enfrente del colegio americano, en el sur.
a él lo matan. Escúcheme, y cuando él muere, aquellos pastores que se resistieron a la unidad, a su funeral fueron, y a partir de ahí comenzaron a unirse. Fue la muerte de este hombre que vino desde Bolivia, que Dios lo trajo desde Bolivia en un avivamiento, con un fuego en su corazón que lo impregnó a ellos, y cuando él muere, los pastores de Cali se unen y comienza lo que se conoce como el despertar espiritual, porque no logró ser un gran avivamiento. Eso lo provocó Dios a través de un hombre aquí en la ciudad. Imagínense lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Pastor, ya, dime qué es lo que me quieres transmitir en esta mañana. Lo que te quiero transmitir es esto: ese fuego que había en Julio César Rival, ese fuego que hubo en cada hombre y en cada mujer, en Catherine Kuhlman, en María Warwick de Tel, en tantos hombres y mujeres que encendieron comunidades. Ese fuego está ahí en tu corazón, está acá, porque el mismo Jesús que ellos adoraron es el mismo Jesús al cual nosotros adoramos. Es el mismo Jesús. La misma palabra que ellos tenían como principio de vida es esta palabra, esta Biblia, es el mismo. El mismo espíritu que entró en ellos cuando recibieron a Jesús es el mismo espíritu que está en nosotros. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que ellos entendieron que ese espíritu que habitaba dentro de ellos quería salir a flote, quería fluir, quería encenderse, quería usarte, quería manifestar su gloria. Y lo quería hacer a través de él, de ella, a través de ti y a través de mí. Ese fuego que Jeremías dijo: yo no puedo resistirlo, esto está muy duro, pero no puedo resistirlo. Es el mismo fuego que ahora está en tu corazón. Es el mismo fuego. Y es por esa es la razón por la cual tú que te has preguntado por qué tantos problemas, ya te lo voy a decir, aunque no me lo creas espiritualmente. ¿Sabes por qué tienes tantos problemas? ¿Sabes por qué no sales de una para meterte en otra? ¿Sabes por qué estás tan preocupado por tus finanzas que no puedes ni orar? Porque el diablo sabe cómo ocuparte. Y cuando te ocupa, entonces tú no tienes tiempo de buscar a Dios. ¿Qué te vas a levantar a las 3 de la mañana a buscar el fuego del Espíritu Santo cuando te acostaste a las 12 o a la 1 haciendo cuentas interminables para ver cómo vas a hacer para pagar ese bendito recibo de servicios? El diablo sabe cómo ocuparte. El diablo sabe cómo crear un escenario porque conoce tus pensamientos, él no conoce porque él no es omnisciente, pero de acuerdo a lo que tú actúas, él sabe qué es lo que a ti te desagrada. Entonces crea un escenario para que constantemente mantengas: si ve el hermano, si ve el pastor, si ve el que llegó, y es que ahora vienen a quitarme, y es que ahora vienen quien se cree, y te ocupa para que nunca tengas en tu pensamiento el anhelo y el deseo de que el fuego del Espíritu se encienda en tu vida. Por eso yo le digo, amada iglesia, ya tenemos que madurar. Ya tenemos que dejar de estar preocupados por tantas tonterías. Ya no nos debe preocupar el que dirán, que diga José Israel, que diga Harold, que diga Arnold de mí. Me tiene sin cuidado. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero buscar el rostro del Señor. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que el fuego del Espíritu se encienda en mi vida. Quiero ser ungido por Dios para cosas grandes o pequeñas. Quiero que a través de mi vida miles de personas conozcan, o una o dos conozcan. Sin embargo, si son una o dos, va a ser la eternidad de ellos que va a ser trastornada y bendecida por el poder de Dios a través de un hombre y una mujer que creyeron que el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. ¿Usted nunca se ha preguntado: ¿esta es la vida? ¿De esto se trata todo? Trabajar y preocuparme todos los días por el mañana. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y mañana qué voy a tener? Y me compré un carro y mañana quiero otro carro mejor, quiero una casa mejor porque esa ya no me sirve. Y nunca nos hemos detenido a pensar: Señor, ¿por qué te atravesaste mi camino? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Si se lo preguntáramos, yo estoy seguro que el Espíritu te hablaría y te diría: quiero usarte para provocar un avivamiento. Quiero usarte para que muchas personas sean sanas. Quiero usarte para que muchas personas conozcan y lleguen al evangelio, al camino, a la vida, a la verdad. Quiero que seas instrumento en mis manos. Quiero que seas mi boca. Quiero que seas mis ojos. Quiero que seas mis pies. Entonces yo te voy a sostener, yo te voy a financiar, yo te voy a promover, yo te voy a sostener. Aquellos que tienen esto y este anhelo ven la gloria de Dios y cumplen el propósito en su vida. Y termino con esto, tengo mucho que decirles. Delante de mí me quedé en el título del sermón, pero le dijo que en la vigilia vamos a hablar de esto.
porque tengo 4 cosas que decir acerca de cómo apagar el Espíritu Santo. Pero yo solamente quiero que piensen esto, que lo hemos meditado varias veces. Salomón, en medio de toda la grandeza, Eclesiastés lo dice, todo lo que Salomón logró muchas cosas más de las que hemos logrado nosotros. Salomón tuvo más dinero. Yo no creo que aquí haya alguien que tenga más dinero que el que tuvo Salomón. No creo que haya aquí alguien que tenga más propiedades que el que tuvo Salomón. No creo que alguien aquí tenga más sabiduría de la que Dios le dio a Salomón, porque Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. No lo creo. Salomón vivió todo. Vivió el tener muchas mujeres, el tener muchos hijos, vivió la abundancia, vivió todo. Y el último pensamiento de Salomón, que yo creo que no tenemos que llegar a ancianos para pensar así, es esto. Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 2, el último capítulo, dijo: el fin de todo este discurso, es decir, el fin de la vida es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos. En esto se resume todo. Nos matamos por aquí, por acá, yo quiero y esto, y me esfuerzo por ocupar una posición. Y lo que dice a través de Salomón es: lo único que tienes que hacer es agradar al Señor. Guarda sus mandamientos, guárdate para Él. Aunque esto al principio provoque que la gente te deteste, porque cuando tú caminas con Dios, el mundo te va a detestar. Cuando usted camina con Dios, el mundo se va a oponer. ¿Por qué cree que hay muchos aquí que están caminando con Dios, que quieren hacer las cosas bien, y que ya comenzó la familia a decirle: allá va el aleluya? Y en cualquier momento usted se enojó porque sigue siendo humano, y entonces la familia le dice: y eso que es cristiano, ve al cristiano, y eso lo pone uno a volar. O tiene uno alguna necesidad y uno dice: ve, ¿será que me puedes pagar? Y eso que usted es cristiano. Claro, como va a la iglesia a dejarle todo al pastor. No, que es cristiano, pídale al pastor. Vaya, pídale al pastor. ¿O no le ha pasado? De que ríes porque es así. Y eso coge a uno y que uno dice: me voy a bajar de la cruz, le meto un puño, algo y me subo, y Dios es misericordioso y Dios de nuevas oportunidades. Oposición. Pero si usted fuera un borracho, un alcohólico, y usted llegara y dijera: perdóneme, la familia diría: claro, papito, venga, tranquilo, no pasa nada. Y a la otra vez vuelve y cae lo mismo, no pasa nada. Pero usted que dice: quiero cambiar, encontré de Jesucristo, le dicen: se va a volver fanático. Lo están enloqueciendo. Eso es lo que ocurre cuando alguien decide que el fuego del Espíritu sea encendido. Usted y yo tenemos una decisión que tomar en esta mañana, tarde, 12:04. De usted depende, como Dios se lo habló a alguien aquí, de usted depende que el fuego se encienda, no de Dios. Ya el fuego está ahí, ya el Espíritu Santo está ahí. Lo único que usted necesita es pedírselo para que el mismo Espíritu haga esto y se enciende. Y cuando esto se encienda, hermano, no se van a acabar los problemas, no se va a acabar la oposición, quizás van a aumentar, pero vas a ver la gloria de Dios, vas a ver el respaldo de Dios, vas a ver vidas transformadas, que es lo más importante. Por eso, si algo tenemos que renunciar es al egoísmo. Cuando yo solamente quiero ser bendecido, yo, ¿para qué Dios me va a usar para otras personas? Pero si dentro de mi propósito yo quiero que Él conozca, que esta familia se arrepienta, que el perdido sea alcanzado por el Señor, Dios te va a decir: para eso es lo que yo quiero. Tenga de mi unción, de mi poder. No apagues el fuego del Espíritu en tu corazón. Cali se apagó, y te lo digo con sinceridad. En ese momento Cali está dividida. Así como hay división política, así como yo no sé a qué hora se dividió la nación entre petristas y cepedistas, no, ¿cómo se llama? Petristas y asprillinistas. Yo no sé a qué horas pasó esto. Mentira del diablo. Somos colombianos y queremos lo mejor para Colombia. Eso ocurrió en la iglesia de Corintios, y ellos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y Jesús dijo: ¿y a mí qué me importa de quién es usted? Usted tiene que ser de Cristo, de Cristo. Que yo soy del Nazareno, que yo soy de Bethesda, que yo soy de Paz a las Naciones, que yo soy de su presencia, eso no importa. Lo que importa es que usted sea de Cristo. Porque cuando Él venga por la iglesia no va a decir: bueno, una filita acá los de Paz a las Naciones, una filita aquí los de Comunidad de Paz, esta iglesia me gusta mucho, los de Nazareno, esta la más amada, no su presencia. No.
Él va a tocar la trompeta y los hijos de Dios, los que estamos sellados por el Espíritu Santo, que el fuego arde en nuestro corazón, que estamos viviendo la palabra, nos iremos con Él a disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que necesitamos, el fuego del Espíritu. Luchemos para que Cali se encienda nuevamente. Luchemos por la unidad. Y si usted cree en la palabra que le he compartido, no permita que la división llegue a su casa. No permita que la división llegue a la iglesia. Sí que es complicado. Yo como pastor junto con mi esposa luchamos mucho para que la iglesia no se divida. Porque, pastor, es que mire que a mí me parece que la hermana, mire que la hermana, ella, ay, hermano, tranquilo, no hay problemas, aquí caemos todos. Pastor, que es que mire que el hermano, que viene el hermano y el hermano, ay, hermano, pero ya, o sea, uno tiene que hablarle como niños, porque si uno le dice lo que siente, uno le dice, hermano, madure, se va de la iglesia. Yo no quiero que nadie se vaya a la iglesia, yo quiero sumar, yo quiero que sean salvos. Y esa es una constante en la iglesia, en la casa, entre los hermanos, entre la familia. Eso es algo espiritual que se mueve en la ciudad y tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Tenemos que estar unidos. Y yo le ruego a Anhelo su presencia y a los servidores que nos unamos más en el Espíritu a buscar al Señor. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Póngase sobre sus pies, tenga la bondad.